Desde Santa Cruz, Miraflores. Radio Latina 990, La Poderosa. Sábado 21 de abril del año 2018, año de la reconciliación nacional y del diálogo nacional. Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina, La Poderosa. Muy buenas tardes. El día de hoy, por supuesto, tenemos a otro invitado especial para enfocar el tema de interés, que es el de la hipoteca inversa. Vamos a volverlo a tocar el día de hoy. No, a pedido de nuestro radio escucha, pues es un tema que ha concitado el interés de toda la ciudadanía y especialmente de los que poseen una vivienda. Y bienvenidos, por supuesto, a todos nuestros panelistas. François Rojas Nostroza, muy buenas tardes. Buenas tardes también al licenciado Enrique Ledesma Azaña. Buenas tardes, licenciado. Ingeniero de sonido, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Santos Quintín Mantías Sandoval, y por supuesto un saludo también muy especial a nuestra directora general, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? Le doy el pase para que le dé la bienvenida a nuestro invitado especial. Se trata del doctor Alberto Coriñaupa Guapaya. Él es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica, especialista en Derecho Civil, concursal, en construcción, etcétera. Es además docente en contrataciones del Estado, en Derecho Administrativo, en Derecho Municipal y en Derecho de Minas. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctora Clara Carnero. Sí, ¿cómo está, doctor Luis Alberto Coriñaupa Guapaya? Es un gusto conocerlo. Vamos a tratar hoy día, como ha dicho Ángel, de este tema, que es la hipoteca inversa. Ha sido publicada la ley 3741 el 28 de marzo de este año. No tiene ni un mes, ya se había publicado un anteproyecto y ya habíamos estado hablando de alguna manera de este tema, pero faltaba que se expida la ley y falta todavía el reglamento. Pero queremos hablar con el especialista, el doctor Coriñaupa, para que nos ilustre sobre cómo es que va a funcionar realmente la hipoteca inversa. Buenas tardes, doctor Coriñaupa. Buenas tardes. ¿Cómo está? Cuéntenos un poco, doctor, sobre esta ley que para muchos puede ser muy interesante y que genera muchas expectativas sobre todo. Bien, agradezco mucho la invitación y nos vamos sobre el tema. De repente un poquito de historia, ¿no? Para poder ver de dónde salen las normas, ¿no? Usted sabe que el derecho es madre, bueno, es el resultado de muchas situaciones de hecho, ¿no? Y que el mismo derecho lo recoge y lo regula al final y al cabo. Muy bien, si nosotros nos remitimos directamente a lo que es la norma, no solamente recoge algunos elementos importantes legales, sino que dentro del proyecto hace mención también de algunos elementos importantes históricos que crea posteriormente la famosa hipoteca inversa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los países que ya se han acogido a lo que es la hipoteca inversa. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero que son los países más, digamos, más avanzados del mundo, ¿no? Así es. Por eso me pregunto yo si acá funcionará, porque está Finlandia, Noruega, Holanda, Australia, o sea, claro, que son países que se ocupan mucho de los derechos humanos, sobre todo. Así ¿no? es. Sin embargo, en Latinoamérica hay un país, México, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene una comisión de administración, no federal, que ya se está aplicando en Latinoamérica. Es el único país y nosotros seríamos el otro, ¿no? Claro. Pero ¿cuál sería la base? Yo me imagino, ¿no? Que el especialista o en este caso los congresistas, se han puesto en una situación, ¿no? ¿Cuál es esa situación? Que hay una persona, ¿no? Que tiene una propiedad y esta persona ya supera los 65 años,
¿no? Claro, pero que no está puesto en la ley. No está puesto en la ley, pero ley. es un supuesto que la no misma... no está la pensión 65. No me refiero a eso, Claro. sino que simplemente hay una persona que tiene una propiedad, ¿no? Claro. Pero por esos motivos de la vida, ¿no?, que le impiden pues solicitar, por ejemplo, un préstamo bancario, ¿no? Entonces se apersona al banco, ¿no?, o al sistema financiero. O sea, no va a ser impedimento la edad, o sea, podría tener 60, 70, 80. Tranquilamente, inclusive. lo puede hacer. Ahora, Sin embargo, el problema va a ser los certificados médicos que pedimos los notarios para, así es, para ver la, así es. Pero para ver la lucidez claro, mental, ¿no? por ejemplo, ¿no?, a eso justamente quería llevar. Esa persona, ¿qué es lo que va a solicitar al banco? No tiene dinero, ¿no? Entonces, a raíz de eso, va al banco y le pide un préstamo, ¿no? Pero pone que normalmente en hipoteca. no se lo darían. Así es, generalmente Claro, no se que normalmente pero no se lo darían entrega, porque superó la edad. Así es, pero va al banco y le dice, ¿sabes? Dame una pensión. Y ahí viene la diferencia entre un préstamo común y corriente y esta pensión. Por eso se llama hipoteca inversa. Yo te voy a dar en calidad de hipoteca, ¿no?, mi casa, pero tú me vas a dar una pensión hasta el día que yo me muera. Entonces, el día que yo me muera, tú ejecutas mi casa. Tú te llevas mi casa, la rematas, haces lo que sea necesario, ¿no? Entonces, eso es lo que recoge la norma. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuántas personas acá en el Perú están en esa situación? Evidentemente hay varios matices, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si un señor ya bastante, bueno, pues de edad, ¿no?, es casado, fallece y deja, pues, digamos, en el desamparo económico a la esposa, ¿no? Pero, entonces, pero lo que ha estipulado la norma es los titulares, o sea, el cónyuge, hombre y mujer, o sea, que puede morir uno y no se va a ejecutar la hipoteca hasta que muere el otro. Así, a eso quería llegar. Ese titular son los dos, ¿no? Así es. Entonces, la hipoteca inversa solamente se ejecutaría cuando el último titular fallece. Claro, para el banco va a ser siempre más apetitoso que no Así sean es. dos, sino que sea uno, ¿no? Así es. Es más, el banco no creo que apunte, por ejemplo, un departamento, pero sí una casa. Claro, porque escuchaba el otro día una entrevista que le habían hecho a una persona sobre este tema y decía que el banco tenía interés porque después vendía la casa como terreno. Y yo digo, pero ¿por qué se pone en el tema de la casa? Si la mayoría de las personas ahora lo que tienen es un departamento. ¿Y cómo va a ser el banco con el departamento? Así es. Lo que pasa es que si nosotros lo vemos desde el punto de vista del banco, o sea, ahorita yo me pongo en la posición del banco, yo tengo que ver un interés, ¿no? Un interés financiero, algo que me acoja y que me lleve pues a poder ganar más dinero. A interesarme por este producto. Así es. Entonces, el producto que va a ver el banco, lo primero que va a ver, ¿qué es lo que es más apetitoso? Cuando yo recupere la casa, ya está hipotecada, ¿no? El hombre ha muerto, la señora ha muerto, ¿no? Entonces, yo recupero la casa y puedo, en esa casa, hacer más departamentos. Entonces, es un negocio, ¿no? Entonces, cosa que no puedo hacer en un departamento, por ejemplo. Otro, ¿qué pasa, por ejemplo, con las parejas que están conviviendo? Eso, por ejemplo, la norma, ¿no? No lo contempla de una forma directa, pero da a entender de que el conviviente tienen que estar en calidad de copropietarios. Por la misma situación jurídica en la que está caminando, pero ¿no? la ley dice titulares, ¿no? Así es, simplemente dice titulares. Eso ya está claro. Claro. El gran tema es que no hace esa diferencia, ¿no? Ahora, evidentemente, legalmente nosotros vemos que los titulares no son otra cosa que los copropietarios, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría si, en el caso, la misma norma lo señala, ¿no? Bueno, no esta norma, sino la norma general, Código Civil, por ejemplo, ¿qué pasa si un hombre convive con otra mujer, ¿no? Con otra mujer libre de impedimento, la norma me dice, libres de impedimento, ¿no? Y pasan más de 2 años o más de 4 años, ¿no? En esa convivencia, ¿no? Lo que pasa es que la convivencia tiene que ser legal. Así es, a eso. Pero ¿por qué tanto menudo? Si la ley establece, dice titular o titulares, ya está. Todo lo que venga luego tendrá que tener esa calidad. Si no tiene, no se coge la ley, nada más. Una pregunta, ¿no? Yo me hago esa pregunta, ¿no? A ver, ¿qué pregunta es? La pregunta es la siguiente. Al revés era, nosotros teníamos que preguntarle a usted. No, por favor, bueno, estamos ahorita, este no es una sala de interrogatorio. Sí. Como plantea nuestro moderador siempre,
claro. Este es un diálogo, es una conversación, Claro, es un trato Sobre todo que amicable, estamos amigable. en el año de la reconciliación Claro, nacional. para poder ir haciéndonos autopreguntas, autoconsultas, y para que el ciudadano que nos escucha pueda hacer una clara idea del Por tema. ejemplo, un ciudadano común y corriente, si nosotros vemos a nuestro alrededor, en el Perú sobre todo, hay un alto grado de convivencias, ¿no? Ya sean libres de impedimentos o con impedimentos, y aún así están conviviendo. El gran tema de fondo, digamos, es qué pasa si esta convivencia, ¿no?, después de 2 años, ¿no?, de acuerdo a la misma norma, podría generar una especie de sociedades gananciales, pasados 2 años. La norma me dice, Código Civil, me dice que si yo gano más de 2 años, ¿no?, conviviendo con una persona libre de estos impedimentos, yo podría generar ya una sociedad ganancial. El tema de fondo es que la norma me dice tiene que ser reconocido. Así es, tiene que ser reconocido. Tiene que ser reconocido. Entonces, tiene que estar inscrito en registros públicos. Así es, inscripción registral de la convivencia. Así es. Entonces, ¿qué pasa si ellos, atención, el tema de propiedad es muy, muy discutido? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy conviviendo con mi pareja libre de impedimentos, estoy en un arenal y con el tiempo, ¿no?, yo adquiero mediante una prescripción adquisitiva, por ejemplo, ¿no? Estoy más de 10 años en posesión, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre de a pie, esos jóvenes que están conviviendo más de 10 años, ¿no?, desean pues formalizar esto, ¿no? ¿Qué pasa si ellos no lo formalizan pasados y ya tienen pues, ya no son jóvenes, sino ya están pasando pues los 55, los 60, los 70 años? La pregunta es esta, ¿no? Ellos tendrían que formalizar su situación, ¿para qué? Para entrar a este procedimiento legal, ¿no? Pero ya para poder dice, solicitar la hipoteca. Ya lo dice la norma. Claro, titulares, o sea, no veo por qué estamos entrando a los terrenos. Acá hay un alcance, para mí, social, es una que debe responder a una política grande del Estado. Claro. ¿No? Yo creo que debemos enfocar el tema por ahí, porque las cosas menudas de si me dan o no me dan, eso ya tiene que cumplir con lo que dice la ley, y el banco, como usted dice, tiene que ajustarse a la norma, no va a entrar esa evaluación. Si alguien no se presenta y no está titular o titulares, ya simplemente no hay. Bueno, el banco no va a resolver ese problema. No, el banco evidentemente no va a resolver porque tampoco le interesa. El tema de fondo, ¿cuál es? El banco va a tocar solamente aquello que le interesa. ¿Y qué es lo que realmente le interesa? ¿No? ¿Qué es lo que realmente le interesa? Lo que le interesa al banco es qué tan rentable es la propiedad que tú me lo vas a dar. Por supuesto, pero para eso está el banco. El banco es una entidad privada, ¿no?, que tiene sus fines totalmente legítimos, si no existirían. Así es. Entonces no discutamos, el propósito del banco es legítimo. No, o sea, tampoco estoy poniendo en duda la legitimidad del banco, ojo, por favor. No, claro que no. El banco está creado para ello, así ¿no? Es, o sea, cumple sus fines, sí. Es más, ¿no? El artículo 16, ¿no?, los literales A y B, señalados de la ley. La ley hace mención, ¿no?, en el artículo 5, las entidades que están autorizadas. Justamente a eso iba a preguntarle. ¿Cuáles son las entidades que están autorizadas para este tipo de hipoteca inversa? ¿Los bancos? ¿Qué más estaría autorizado? En la 26.7, en la ley 26702, ¿no?, sí, que es la ley general financiera, la del sistema financiero. Así es, el sistema financiero. En el artículo 16 hace una relación, ¿no?, denomina empresas de operaciones múltiples, ¿no?, y hay otro que se les denomina empresas de seguro. El tema de seguro también es muy importante, que de repente en algún momento lo vamos a discutir. ¿Qué pasa con esas empresas de operaciones múltiples? Tenemos, por ejemplo, las empresas bancarias, ¿no?, las empresas financieras, tenemos la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, tenemos la Caja Municipal de Crédito Popular, ¿no?, tenemos las entidades de desarrollo a la pequeña y microempresa, las famosas EDIPYMES, ¿no? Tenemos la Cooperativa de Ahorro y Crédito autorizada a captar recursos, ¿no?, públicos, es decir, que estén reconocidos por la FENACREP, ¿no? Entonces, la Federación, ¿no?, tiene que reconocer a quién, a esas cooperativas de ahorro y crédito, que dicho sea paso, ahorita la norma todavía no ha salido, pero sin embargo, una vez que salga, también se va a fortalecer esa situación. Claro. Tenemos la Caja Rural de Ahorro y Crédito, ¿no? Entonces son estas entidades que podrían otorgar ese tipo de préstamos, ¿no?, a efectos de Ahora, el tema es, ¿estarían realmente interesados los bancos
las entidades financieras, para dar este tipo de hipoteca inversa? Porque, o sea, lo que normalmente el banco hace es prestar una determinada cantidad de dinero, ya sea para una hipoteca, ya sea para un leasing, ya sea para un feedback, ¿no? Y inmediatamente empezar a recibir sus utilidades, ¿no? Con la cuota que se paga más los intereses, ¿eh? Y normalmente pues hace los préstamos ahora los está haciendo más o menos porque se ha achicado el plazo, no se ha cortado el plazo. Antes eran a más largo tiempo, ahora tratan de que los plazos no pasen de 15 años. Sí. Antes era 20 años. Claro, en una hipoteca. Sí. Y ahora no van a ver la ganancia, o sea, va a salir dinero de su bolsillo, ¿no? Va a salir dinero de su bolsillo. Y la otra pregunta que yo me hago es, si son personas mayores, por ejemplo, personas de 70 años los que pidan este crédito de hipoteca inversa, ¿qué va a pasar a los 60, digamos que tienen con el término de vida que ahora es mucho más largo, podrían vivir fácil unos 20 años más, hasta los 90? Esa gente normalmente ya no tiene dinero. Si han pedido la hipoteca inversa es porque el dinero no les alcanza, el que le pagan, la pensión que le paga el Estado no les alcanza, o no tienen pensión del Estado, porque muchas veces los pobres ancianos se desgastan pidiendo la pensión al Estado y el Estado no les reconoce una pensión teniendo derecho. Para ello les piden una infinidad de documentos que el Estado no los debería pedir, porque el Estado se supone que debe tener toda esa documentación, ¿no? Y luego, claro, como no tienen dinero, esa casa se va desgastando en el transcurso del tiempo. No arreglan cañerías. Uno reconoce inmediatamente cuáles son las casas de los ancianos, porque las casas de los ancianos uno las ve que están totalmente descuidadas, porque los ancianos ya no tienen las fuerzas necesarias para ver que su casa esté bien, no tienen el dinero sobre todo. Entonces se desgastan las cañerías, se desgastan las paredes se llenan de hongos con toda la humedad que hay en Lima, en fin. Y bueno, no les interesa porque total la casa ya casi no les pertenece, le pertenece al banco. Entonces yo ya no muestro un mayor interés por esa propiedad. Entonces, ¿al banco le va a interesar realmente ese negocio? Es lo que yo me pregunto. ¿Es negocio para el banco? ¿Es negocio para el banco? Como nos preguntábamos acá sobre el famoso leasing inmobiliario, que nos dijimos esto no va a funcionar nunca, es de locos, ¿no? Porque el leasing inmobiliario era que el banco preste el dinero para comprar una propiedad y estos la paguen en alquiler y que no se pague una cuota inicial, etcétera, pero el banco después tenía además que pagar el mantenimiento de ese edificio. Es decir, era una cosa que, claro, como los bancos no habían sido ni siquiera invitados para ver esta figura, los bancos no se interesaron, que era lo que yo decía acá, y finalmente todo quedó muerto. El leasing inmobiliario no funciona, está la norma, pero no hay nada. ¿Acá funcionará realmente, usted cree, doctor? A ver, desde el punto de vista financiero también, yo creo que comparto mucho su idea, pero tengo también dos dudas, ¿no? Puede que funcione siempre y cuando, ¿no? En el más corto plazo, voy a ser muy frío, ¿no? En el más corto plazo la persona se muera. Se muera la persona. Entonces, si yo, evidentemente, yo me voy a adjudicar una propiedad, ¿no? En el más corto tiempo, yo creo que podría ser muy interesante, ¿no? Entonces, pero la pregunta va para el otro lado, o sea, ¿qué pasa si yo le doy en vida, o sea, yo le doy un cálculo de vida, por ejemplo, 20 años a esta persona y yo le pago, ¿no? Un préstamo en 20 años. Pasa los 20 años y no se muere. El banco se empieza a desesperar, ¿no? Entonces, ¿por qué no se muere? Entonces, el gran problema va a ser deseando que se muera. Sí, o sea, ya empieza ¿qué pasa si vive 10 años más? Entonces, la norma no menciona, o sea, la condición es que yo me voy a adjudicar, el banco yo me voy a adjudicar la propiedad en tanto se muera, pero no se muere. Entonces, y no logra adjudicarse la propiedad. No logra adjudicarse, ¿por qué? Y encima en el transcurso del tiempo ya se inventaron medicinas tan poderosas que nos hacen vivir ya no hasta los 90, sino hasta los 100. Así es. Entonces, esa es la gran duda del banco, ¿no? Pero también, por ejemplo,
hay una creación que me parece bastante interesante, donde ya empieza a calzar lo que es los seguros, ¿no? El banco sí, acá va a menciona trabajar. el seguro, ¿no? Así es, sí, acá sí. menciona el seguro. Sí, en la ley, ¿no? Hace referencia al Dice seguro. que En qué el parte artículo 2, está? Se podrá, dice, las partes podrán acordar la contratación de un seguro que permita, dice, que ¿no? permita al titular o titulares recibir una renta vitalicia luego de que se haya embolsado íntegramente el crédito pactado. O sea, ya el banco terminó, yo te dije que te iba a dar esta renta por 20 años nada más, porque era lo que yo calculaba que tú ibas a vivir. Así es, Y ya no tienes más, pues, ¿no? así es. Ya se acabó y en ese momento funcionaría ese Seguro. ese El seguro. seguro, así es. Así Funcionaría es. el seguro. Así es, tendría que funcionar. Es más, tendría que funcionar el seguro porque ya el banco empieza a desesperarse y no sabe Claro, cómo. entonces ya el hacer. banco, a partir de ese momento, de los 20 años, el banco se adjudica la propiedad y el seguro pasa a mantener, al titular. al titular, a los Así es, jubilados, así es. digamos, a las personas La gran pregunta es ahí donde se a toca. que ya no son titulares. No, O ya, sea, así ya- es, perfecto. Así es. que ya no vendrían a ser titulares, Claro. o sea, van a mantener a quienes ya se quedaron sin la propiedad. Así es. Entonces, ahí viene dos preguntas. Uno, la hipoteca inversa se convierte en una renta vitalicia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa dualidad. Entonces, la gran pregunta, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en España? ¿No? En España, de acuerdo a los documentos que, bueno, se puede verificar esto en Google, ¿no? Nosotros sabemos eso, ¿ya? Donde, ¿qué pasa si se pasa el tiempo, no? Entonces, el banco no está capacitado, por ejemplo, para hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Es como una persona, por ejemplo, está aportando en forma mensualmente para, qué sé yo, pues a la AFP, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha jubilado, saca toda su plata de la AFP y lo pone en un seguro. ¿Con qué finalidad? Justamente para esa renta vitalicia, ¿no? Es algo parecido que también se podría hacer acá. Pero aún así, el banco, la gran pregunta es, ¿le podría ser bastante rentable, ¿no?, adjudicarse una propiedad, ¿no?, sabiendo que podría ser bastante rentable a futuro? Para ello tiene que tener un margen, ¿no?, cortísimo. Si una hipoteca común y corriente me dice, yo te voy a dar el dinero, pero antes se daba a 20 años, hoy son hasta 8, yo he visto hasta 10 años para poder pagar la hipoteca. Entonces, un poco ajustados. Entonces, el banco quiere el dinero, o en todo caso la casa en el más corto tiempo. Entonces, mientras no lo puede calcular, va a empezar a rechazar, y ahí coincido perfectamente su posición, doctora. El banco tiene que tener la casa en el más corto tiempo. Si no lo tiene en el más corto tiempo, entonces empieza a rechazarlo. Claro, porque el banco no le interesa. Empieza a rechazar nuevos planteamientos, Así pero lo que ya firmó no puede rechazar. Obviamente, si ya lo firmó, no, Ya, eso se no cumple. puede rechazar. No. Lo va a Claro, rechazar. además lo que veo por otro lado es que el banco daría una pensión que no es la pensión que probablemente esperan recibir Claro. las personas sobre una propiedad a la cual le dan un determinado valor. ¿Por qué? Porque esto significa determinados gastos. El primer gasto, por ejemplo, es que tenga que contratar este seguro. Así es. Entonces, eso baja evidentemente la pensión que el banco le pueda prestar a los titulares, porque Así tienen es. que contratar un seguro y hay que pagar ese seguro. Eso es por un lado. Hay que tasar el inmueble y el inmueble debe estar tasado por 2 entes especializados. ¿Y quién va a pagar eso? Eso no lo va a pagar el banco, No. lo va a pagar la misma persona que está titular, pidiendo así es, el sí. crédito, ¿no? Yo me hago Eh, una pregunta, disculpe, dentro de lo que están conversando ustedes. Claro, si será rentable para el banco, esa es una parte, ¿no? Claro. Pero yo me pregunto, ¿será también útil y provechoso para los usuarios esta norma, esta hipoteca inversa? Sí. Porque yo creo que, a mí me parece que sí es rentable para el banco, porque el promedio de vida, según el INEI, de nuestro país es de 65 años. Nosotros no estamos en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, donde el promedio de vida es 75 para arriba. Aquí son pocas las personas que mueren a los 90. Y ya se ha establecido que la edad promedio de la muerte de los peruanos es máximo 70 años. O sea que es un negocio para el banco. Yo lo veo como negocio para el banco. Pero la pregunta la vuelvo a hacer a usted, doctor Sí. Coriñapua. Em, ¿Usted cree que
hablando ya en la otra parte, ¿le conviene esta norma? Yo me pongo, por ejemplo, yo tengo ahorita 54 años, así que las estadísticas ya me están rascando los pies. Entonces la gran pregunta es esta: ¿me puede convenir a mí, yo, en el hipotético caso que yo tenga 65, 70 años, yo tengo una propiedad, ¿podría yo entrar a esta hipoteca inversa? Sí, me conviene, porque al final y al cabo yo no me voy a ir a la tumba con mi propiedad, simplemente disfruto la plata. Entonces, ¿qué hago? Taso mi bien, ¿no? Y yo tengo dos posibilidades. Al banco le digo, ¿sabes? Tú me pagas en forma mensual esta cantidad, así, en forma mensual, o me pagas todo. Entonces, pero al banco yo creo no que no le convendría mucho pagar todo. Así no le conviene, entonces le conviene de a poquito hasta que se muera. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con esa renta? Por eso es una renta, es una mensualidad. Esa renta literalmente, uno, me saca de la pobreza. Dos, puedo pagar, en este caso, a mis cercanos, a mis hijos, a mi esposa supérstite, bueno, a la que todavía es mi esposa, etcétera, a los hijos, a los nietos de repente, ¿no? Hasta antes del fallecimiento, ¿no? Inclusive, mi esposa podría seguir viviendo, o sea, mejor dicho, disfrutando esta pensión hasta el día que fallezca. Una vez que fallece, ¿no? La propiedad pasaría en este caso, al banco. Pero también hay que hacer una prelación. El banco, lo primero, antes de adjudicarse el bien, va a tener que preguntar a los supértites, ¿no? En este caso, a los herederos o a los legatarios. O a los legatarios, como dice la norma, ¿no? A los legatarios, ¿tú estás dispuesto a pagar? Esa es la pregunta. Si tú pagas, no rematamos, no hacemos nada, no me adjudico la casa, ¿no? Que no tengo plata, a piña. Entonces agarro, pum, y ejecuto. De todas maneras, el banco se adjudica la propiedad y claro, si el monto de la propiedad supera la deuda que se le tiene al banco, se le tendría que dar la diferencia a los legítimos herederos. Así es. Claro. De todas maneras, porque el banco no se puede quedar con la propiedad, así es. ¿no? Sin embargo, la duda que yo estoy seguro los oyentes deben estar captando es ¿a cuánto va a valorizar la propiedad? Uno, ya estamos hablando, como usted ha dicho, doctora, ¿no? Por ejemplo, en la avenida Arequipa no tasan la casa, tasan el terreno, que es más caro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese terreno como tal, la pregunta es, yo te voy a prestar en base al terreno, no al valor de la casa, porque evidentemente la casa es muy vetusta como para poder valorizarla, ¿no? El banco perdería un poco si es que, claro, porque el tema es que lo que se prevé es que las propiedades vayan subiendo de valor. Claro. ¿No? Y que podrían inclusive a veces hasta doblar el valor que tuvieron en 20 años. Pero ¿qué pasa si eso no sucede? Si eso no sucede y por el contrario pasa lo que pasó en Estados Unidos con las hipotecas subprime, ¿no? Que se vino todo abajo. Ya. Pero de todas maneras es una situación excepcional. Lo normal sería que el precio de las propiedades suban y no bajen en el tiempo, ¿no? Así es. Entonces yo creo que por eso es que el banco podría interesarle este tipo de préstamos, porque vería devuelto el monto que ha pagado, ¿no? Con los intereses al final del fallecimiento de los titulares. Yo pienso ahí que en otro arista de análisis, a todos les conviene esta norma. A todos les conviene. A los bancos les conviene. Ahora, claro, hay que ver quiénes están tomando la decisión, qué personas, porque uno dice el banco, a veces uno dice Naciones Unidas, una decisión ha tomado las Naciones Unidas, no toma las decisiones, son determinadas personas que trabajan en las Naciones Unidas, determinadas personas que tienen nombre, número de DNI, edad, que trabajan en los bancos. O sea, son nosotros las personas las que tomamos las decisiones en nombre de, claro, una determinada institución o ente. Entonces, si todas las instituciones que estarían conformadas por las personas que toman las mejores decisiones y las más sabias decisiones, yo creo que sí conviene. Fíjese, hay que ver esta otra lista. ¿Cómo funciona el mercado? ¿No? Que haya un movimiento económico. Al banco le conviene la rotación del dinero. Y aquí hay un tema básico, que es la plusvalía.
como dice la autora, siempre va en ascenso. Muy difícil que vaya en un total retroceso o a la inversa, aunque este proyecto tiene el nombre de inversa, hipoteca inversa, pero al banco le va a convenir. Al ciudadano de más de 65 años le va a convenir. Porque ¿qué hace? Si no lo ejecuta, si no lo practica, si no se coge, se va a deteriorar él mismo. Entonces le conviene no deteriorarse. Al sistema capitalista también le conviene. Hay consumo, que es donde se sustenta el sistema capitalista, con el consumo. Entonces, viéndolo así, a todos les conviene. Al Estado, donde se ejecute esta norma, también le va a convenir. Porque ¿qué cosa hace? Ya no se va a preocupar, por ejemplo, en mantener sostenidamente programas sociales de compensación de pensión para la gente, porque le tiene que dar dinero. En sociedades más avanzadas ahora ya viene la pensión que le da el Estado, sin nada de hipoteca inversa, nada, porque le conviene mantener el flujo económico para que el Estado siga funcionando. Bueno, yo voy a dar una opinión al respecto, pero después de un corte que vamos a hacer. Yo creo que además en el contexto macro, macro de la economía, más que desarrollar. Los indicadores anuncian posiblemente una recuperación económica en el país. Esto es muy importante también, para salir ya de la crisis prácticamente. Por lo menos lo dicen los economistas, ¿no? Creo que eso va a favorecer a ambos, como usted dice, ambas partes, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, amigas y amigos, y retornamos. Pueden anotar los teléfonos para quienes desean formularle alguna pregunta a nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Alberto Coriñaupa Huapaya, sobre este tema de la hipoteca inversa, amigas y amigos. Pueden formularle su pregunta después de la pausa al 441-4512 o al 422-8810. 441-4512 o al 422-8810. Listos luego de la pausa para que puedan formularle sus preguntas a nuestro invitado especial el día de hoy y también a nuestra distinguida notaria Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Retornamos. ¿Cómo están? Volvemos nuevamente con ustedes, amigas y amigos. Estamos ya con el doctor Alberto Coriñaupa para enfocando el tema de la hipoteca inversa. Nuevamente los teléfonos para ustedes, el 441-4512 o el
228810 si quiere formularle alguna pregunta a nuestro invitado especial. Bueno, continuamos con la exposición. Bueno, como estábamos hablando en los previos, doctor, yo considero que la hipoteca inversa probablemente vaya a funcionar o esté funcionando de manera tal vez óptima, no lo sé, no tengo información sobre eso. Sabemos que ya viene funcionando en países muy avanzados, pero muy avanzados, países del primer mundo muy avanzados como Noruega, Finlandia, Suecia, Australia, Estados Unidos. Pero en esos países el tema es que ellos no tienen herederos forzosos, ellos pueden disponer de la herencia como ellos quieren, pueden disponer de la herencia dándosela inclusive a los gatos, como se ha visto en alguna oportunidad, que hacen personas que son un poco excéntricas, ¿no? En su manera de pensar y dejan... ¿Hay alguna pregunta? A ver, sí, después continúo con el... Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos los integrantes de este panel. Les saluda Rosa de San Juan de Miraflores. Yo quiero hacerles una pregunta. Se supone, ¿cuánto sería una pensión para que viva una pareja de personas adultas? Ya. Otra pregunta. A ver. Otra pregunta, por favor. ¿Usted cree que el banco haría negocios sin tener previa ganancia? Otra pregunta. ¿Usted cree que en el Parlamento se hubiera trabajado esta ley si no hubiera ganancia para los empresarios? Porque una propiedad no va a costar 10.000 ni 15.000 soles. Y un promedio de vida para un jubilado de 65 no va a pasar más de 5 años más. ¿Es conveniente para quién? ¿Para el banco? Ustedes más dicen si al banco le conviene, el banco va a beneficiarse, el banco tendría ganancias. Por supuesto que tendría ganancias, si no, no hubiera hecho que salga esta ley y se trabaje en el Congreso. Es ilógico que un jubilado, ¿cuánto tendría que ganar para sobrevivir y vivir bien, para vivir unos 10 años? Gracias. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Le va a responder el doctor Coriñaupa. Bien, empecemos, digamos, por la última pregunta, ¿no? Si el banco va a tener ganancias o no va a tener ganancias, etcétera. Evidentemente, el banco no puede apostar, ¿no?, por algo que sabe que no va a tener ganancias. No, es al revés. El banco apuesta porque sí va a haber, ¿no?, una ganancia bastante lucrativa. Le comento por qué. Porque el Banco Central de Reserva, en el proyecto presentado, ¿no?, en el Congreso, estamos hablando del proyecto de ley, que hoy es la ley, el proyecto 570 del año 2016 CR, ¿no?, menciona que el proyecto, estoy leyendo la parte pertinente, el proyecto va en la dirección correcta, puesto se ha observado que a lo largo de los años los hogares del Perú han efectuado un importante esfuerzo de ahorro, dice, etcétera, ¿no?, materializando, etcétera, en una propiedad. También se ha pronunciado, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros de AFPs, ¿no?, donde señala que no encuentra objeción a la creación de la figura de hipoteca inversa para complementar, ¿no?, los ingresos de las personas de edad de jubilación y o estado de dependencia, porque no solamente son aquellas personas jubiladas, sino aquellos que de alguna u otra manera no tienen dinero y necesitan. Claro. Y el otro, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no?, menciona que considera que el proyecto de ley resultaría viable jurídicamente, lo cual no estaría en discusión. Entonces, que es rentable para los bancos, sí es rentable, nadie dice lo contrario. El gran tema, y justamente estuvimos conversando en los previos, ¿no?, estuvimos conversando de que qué tan nosotros los peruanos somos sentimentales, ¿no? ¿Para qué las personas compran una casa? Evidentemente lo compran para los hijos, porque ellos son los que van a heredar. Como dice la doctora, ¿no? No estamos en Estados Unidos, en esos lugares donde son de una mentalidad tan fría que si no quieren, no se lo dan a los hijos, sino se lo dan al gato, al perro, y hay casos, ¿no? Y otro, hay una expectativa de los hijos a que van a recibir una herencia, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, y ahí viene lo que dice la doctora, ¿será posible un fracaso? ¿No será posible un fracaso? ¿Fracasará esta norma? No lo sabemos. Otra cosa, si nosotros vemos
dentro de académicamente, de un helicóptero arriba, ¿no? Viendo pues la macroeconomía del Perú, ¿ya? Los bancos van a tener que apostar de que la economía del Perú tiene que ir creciendo, porque si baja, pregunto yo, ¿va a ser rentable? ¿No? Ahora se entiende por qué nuestro querido presidente ahorita está tratando de empujar para que esto a fines de mes cierre en 4%. Ahorita están desesperados, bueno, no quiero usar la palabra desesperado, pero sí creo que el objetivo los vale, tiene que llegar al 4%, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, que es rentable o no. Ahora, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto podría ser la pensión? La primera pregunta que usted, señora Rosa, nos ha lanzado. ¿Cuál sería una pensión, ¿no?, para una persona jubilada? Eso sí es relativo, ¿no? Si nosotros vemos en la hipoteca inversa, ¿no?, si su patrimonio, por ejemplo, cuesta o está valorada una cantidad suficientemente grande, yo creo que la pensión podría ser interesante. Pero si su patrimonio es pequeño, pero aún así tiene una cierta rentabilidad o tiene un precio bastante interesante, yo creo que la jubilación, entre comillas, de esa persona, ¿no?, también podría ser interesante. No podría poner un monto específico, pero sí, discutible. Eso va a salir en la reglamentación, ¿no, doctor? Sí, así es. En la reglamentación, de acuerdo al monto, los porcentajes, que el paso menos, ¿no? Sí, de acuerdo a la norma, apenas salga el reglamento. 3 meses, 2 meses, ya falta 2 meses. Así es, ¿no? Entonces, nosotros para el 27 de junio de este año ya debemos de tener el reglamento y por lo tanto la vigencia de la norma y el reglamento. Ahí saldrá una especie de tabla, ¿no? Así de es. Cuánto le correspondería como pensión, A ver, de acuerdo al ver. monto del bien. Así es. Bien así inmueble. es. Correcto, doctor, gracias. Otra llamada, Parece que hay una llamada está más. entrando 441-4512 o 422-8810, amigas y amigos, tienen tiempo para formular sus llamadas al doctor Alberto Coriñaupa sobre el tema de la hipoteca inversa. Sí, continúe, doctor. Sí, bueno, en este tema hay también diferentes apreciaciones, ¿ah? Hay personas que piensan que los bancos van a tener temor con este producto. Yo he escuchado a algunos especialistas decir que el banco, como no está acostumbrado... Doctora, disculpe, una pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí. Le hablo de Trujillo. Mira, quiero hacerle una pregunta. En ese reglamento, en esas leyes que están saliendo, ¿usted cree que va a ser rentable para los ancianos? Si los bancos nos comen vivas ahora que estamos sanos y ecuánimes, ¿creen que con los ancianos ellos van a tener privilegios a las bandas? Eso es como la AFP, que nos engañaron y ahora recibimos pensiones miserables. ¿Creen que los bancos van a perder invirtiendo en viviendas que son tan costosas, y si es en el centro de Lima más costosas, y nos quitarían nuestras viviendas, y aquí reclamaríamos después? Sucedería igual que el FONAVI, igual que el Seguro Social, igual que todo. ¿Qué pasa? ¿Creen que los bancos van a invertir para perder? Gracias. Ok. No hemos escuchado el nombre de la señora que acaba de llamar, pero bueno, bien, vamos a tratar de responder. La figura de la hipoteca inversa, ¿no?, constituye que una persona ya de avanzada edad, en este caso, va a ir al banco, al sistema financiero, ¿no?, va a solicitar no una pensión, ¿no?, sino un monto determinado, ¿ya?, para que ella pueda vivir durante un tiempo prolongado. ¿El banco qué se va a encargar? Se va a encargar de dos cosas. Uno, el banco va a tener que hacer un estudio, ¿no?, para saber, primero, la esperanza de vida de los titulares, ¿no? Entonces, si la señora o el señor que va a solicitar ese dinero al banco, lo primero que va a decir es: ¿cuántos años tiene usted, señora? ¿Cuántos años tiene usted, señor? Yo tengo 80 años. Perfecto. Entonces, usted ya está por encima, ¿no?, de la esperanza de vida de los titulares, por lo tanto a usted yo le voy a dar 10 años de vida más. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted acepta una pensión, entonces le van a dar, primero tienen que calificar su patrimonio, ¿no?,
lo van a tasar, y en base a esa tasación van a dividirlo las tantas veces, ¿no?, que usted va a recibir esa pensión, entre comillas, que no es una pensión propiamente dicha, la renta, ¿no? Si es una renta, la norma lo señala como renta, ¿no?, y se empieza a pagar en este caso. Entonces, la condición del banco es que usted no lo va a pagar, o sea, usted no va a devolver el dinero, sino, discúlpeme señora si suena muy duro y hasta medio raro, ¿ya?, es que el banco va a esperar a que usted se muera, ¿ya? Una vez que usted fallezca, el banco va a preguntar a sus herederos si es que los tiene. ¿Ustedes están dispuestos a pagar lo que el banco le ha dado a la señora? Si sus herederos dicen no, entonces simplemente la casa que usted está viviendo como titular pasa a nombre de la financiera o del banco. ¿Y el banco qué es lo que va a hacer? Lo rematará, lo venderá, lo cambiará, lo que sea, porque ya sería del banco. Entonces, esa es la figura. No es una pensión, sino es una renta. Es como si fuera un préstamo adelantado, por eso se llama hipoteca inversa, ¿no? Yo quiero agregar que evidentemente, como dice la señora, bien dicho y bien planteado está, ¿los bancos van a perder? Por supuesto que no van a perder. El banco, para los bancos todo es negocio, ¿no? Todo es negocio, y si no tienen una rentabilidad, no van a incursionar en un producto en el que ellos sepan que van a perder, aun y cuando sea una ayuda para los ancianos esta renta vitalicia. Pero por otro lado, yo no estoy tan segura de que el sistema funcione. Habría que ver el reglamento, porque como bien escuché a una persona decir, los bancos van a tener miedo, uno, porque es que no es su estilo. Nunca han dado un tipo de préstamo así, de recibir la utilidad al final de los años, sino que el banco quiere la utilidad de forma inmediata y te cobra los intereses de forma inmediata. En este caso no lo vería sino hasta el final. Y ahí tienes otro problema agregado. Como yo decía, la idiosincrasia de los países europeos muy avanzados es distinta a la idiosincrasia del Perú, porque allá no hay expectativa de querer recibir la herencia. En cambio, acá hay herederos forzosos que quieren recibir esa herencia y que van a luchar, y que además, cuando el banco le dé préstamo a esos señores de 70, 80 años, estos hijos van a decir, mi padre estaba mal de la cabeza, mi padre tenía una enfermedad, el banco los engañó y han dado una hipoteca sobre una propiedad cuando no estaban capacitados para dar esa hipoteca. ¿Quién se prestó a quitarle esa propiedad a nuestros padres, generando así un problema social? Y además, más creado todavía el problema social por cuanto los padres vivían ahí con los hijos en esa casa, de tal manera que los hijos se quedan desposeídos de ese bien, cosa que no sucede en los países europeos, porque los hijos salen a los 18 años y ya no viven con los padres. Entonces, la situación es totalmente diferente entre una realidad europea de países avanzados y una realidad peruana, razón por la cual yo todavía tengo mis dudas sobre que esta hipoteca inversa pueda de alguna manera, aun cuando se tienen expectativas, pueda funcionar por ambos lados, ¿no? Porque las idiosincrasias son distintas. Y yo lo digo porque yo soy notaria y van a mi notaría y los padres dicen, no, es que yo quiero que mis hijos hereden, y han luchado toda su vida para dejarle una propiedad a un hijo, otra propiedad al otro hijo, el primer piso a un hijo, el segundo piso al otro hijo, no, yo quiero el tercer piso, y a mis nietecitos también. O sea, la gente está preocupada porque quiere esa propiedad para dejársela a sus hijos, y los hijos a la vez quieren que sus padres, tienen la expectativa de que sus padres le dejen esa propiedad. Si se pierde la expectativa porque el banco se lo va a llevar, entonces cambia todo, ¿no? Cambia todo. Ahora, otra cosa de repente, ¿no? Con esta norma estaríamos obligando, ¿no?, a que los herederos paguen la deuda, ¿no?, señalada por los padres, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa situación, ¿no?, la misma norma puede generar un conflicto. No solamente un conflicto de intereses por parte entre hijos y padres, sino también podría ser cuestionado, ya me imagino, la cantidad de demandas por nulidad de acto jurídico. Sí, por supuesto, ¿no? Eso no lo dude, eso, doctor. Pues, eso no lo dude. Así es, así es. A ver, otra arista, o pongamos más,
En otras palabras, este mismo forma de financiamiento, si se quiere, o forma de préstamo, o forma de darle una pensión. ¿Qué pasa si nosotros envolvemos este producto de otra forma? Decimos así: es un préstamo por partes al ciudadano, mensualmente, esas son las partes, un préstamo mensual que le doy a un ciudadano con la garantía de la propiedad que tiene. Y ese préstamo mensual que yo he recibido, la voy a cancelar o se va a cancelar automáticamente cuando yo desaparezca. Claro, Eso pero, es. No, pero es que la figura es diferente, porque en este momento el banco da el préstamo, da el dinero y recibe inmediatamente de aquel al cual le dio el préstamo una cantidad mensual con intereses. Aquí no, porque el banco va a dar esa cantidad mensual sin recibir nada, lo va a recibir en 20 años. Y los hijos se van a oponer. Claro, es totalmente diferente. A ver, pero cuando yo digo que le va a dar un préstamo, ahorita hay una renta. Claro, una renta. Bueno, es el término. No, ese es el término legal. Legal, claro. Entiendo, vamos a envolver este producto con otra terminología. Es un préstamo. Cuando te dan un préstamo, en este momento, ahí ya te pueden deducir los intereses del préstamo. Disculpe, licenciado. Correcto. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Por favor, buenas tardes. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Yo tengo acá una duda de lo que ustedes están hablando. Por ejemplo, usted dice que es un préstamo y que se le va a dar una pensión como un préstamo mensual. Pero si es una pareja de esposos, ancianos, ellos quieren acceder a esta hipoteca, pero ellos no quieren recibir mensual, sino quieren tener un dinero extra que ellos puedan disfrutar sus últimos años, si quieren salir de paseo, si quieren irse acá o allá. ¿Y cómo lo van a sujetar solamente a una pensión mensual? Debería ser un trato diferente, ¿no le parece? Van a esperar mes a mes esperando que le den su parte, se van a morir. Y eso no es justo. Yo creo que si uno tiene una propiedad y al final de su vida quiere hipotecarla, es para recibir un dinero junto para ellos poder disponer y disfrutar de los pocos o muchos años que tienen. Gracias. Okay. Bien, muchas gracias. Bien, contestando la pregunta de la radio escucha. Para empezar, vamos a hablar un poquito sobre la terminología. La hipoteca inversa habla de renta, no habla de pensión. O sea, la diferencia consiste en lo siguiente. La pensión siempre es emitida como resultado de un trabajo, ¿ya? Y ese trabajo ha generado una acumulación de una cierta cantidad de dinero y se le otorga en este caso al pensionista, a la persona que ha laborado, ¿no? Entonces eso se le llama pensión, es pensionable, es una pensión que como fruto de su trabajo va a recibir. En este caso no. La ley dice: el sistema financiero te va a dar, a tu solicitud, te va a dar una renta, ¿no? No una pensión, sino una renta, es decir, un dinero, ¿no? Dependiendo de qué, dependiendo, uno, cuánto cuesta tu casa, ¿no? Y segundo, cuál es la esperanza de vida, en este caso del titular. Si yo hago una operación matemática, ¿no? Que dentro de una formulación que ellos tienen, me pueden otorgar una cierta cantidad de dinero. La norma, ¿no? Y esa es la gran discusión, sobre todo el artículo 2, cuando hace referencia a la hipoteca inversa, dice, permítanme leerlo en la parte pertinente, dice... Doctor, disculpe, sí. Otra preguntita para que conteste las dos, porque ya estamos terminando de tener el programa. Por favor, lo más pronto, por favor, su pregunta. Sí, señor. Lo más rápido. Bueno, por favor. Yo estoy escuchando, ya sea renta o sea pensión, cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos términos, si usted quiere cambiar la pregunta que yo hago, sea renta o copensión, como uno lo quiera ver. Ya, bien, gracias, porque ya estamos terminando el programa. Sí, doctor. Sí, pero quiero que me responda bien, que no nos engañe.
¿cómo podemos nosotros insertarnos si nos engañan? Gracias. Ya, respondiendo, señora, de una forma muy rápida. Al margen de que sea renta o pensión, como usted menciona, bueno, la terminología es más que todo jurídica, ¿no? El banco le otorga, de acuerdo, un dinero, ¿ya? A cambio de que, bueno, le otorga un dinero, pero eso sí, usted deja, ¿no?, en hipoteca la casa, ¿ya? Hasta el día que usted fallezca, ¿ya? Y le dice a los herederos, oye, tus padres han dejado han dejado una deuda que yo les he prestado anticipadamente. Si tú lo pagas, la casa no te la toco. Perdón, pero si tú no lo pagas, doctor Coriñaupa, pero acá en la cláusula segunda, y de repente ahí está la respuesta a la señora, dice, el desembolso del crédito por la entidad autorizada se efectuará en una sola armada o mediante abonos o disposiciones periódicas durante el plazo pactado en el respectivo contrato. O sea que sí podría haber la posibilidad de que reciban en una sola armada ese dinero y que suceda lo que la señora está exigiendo, que yo tenga ya como ancianito la posibilidad de recibir ese dinero, pasearme, ¿no? Claro. Pasearme por el mundo y hacer lo que yo quiera hacer. O sea, sí existe la posibilidad que está en el artículo 2 de la hipoteca inversa. Pero ahí el banco va a querer dárselo por partecitas, ¿no? Sí, claro, el desembolso, ¿no? Claro, y no ya terminamos. Un tema exquisito, para seguir tratándolo definitivamente, y definitivamente también va a tener que haber un consenso familiar antes de tomar la decisión entre, en este caso, el padre, el dueño de la obra y los hijos. Pros y contras. Sí, para evitar problemas, tiene que haber un consenso previo, ¿no? Para evitarse problemas. Muchísimas gracias, doctor Alberto Coriñaupa Guapaya. Realmente muy ilustrada su exposición. Doctora Clara Carnero, lo mismo. Creo que va a haber alguna oportunidad. Doctor licenciado también Ledesma, muchas gracias por su participación. También gracias también a nuestro panelista François Rojas, que está en la parte ahorita técnica operativa, nuestro ingeniero Santos Quintín Mantilla. Yo soy Ángel Ruiz Maldonado también. Le deseo muchísimo un feliz domingo a todos, ¿no? Así es, natural de Puerto Maldonado. Bueno, ¿no? muchísimas gracias, doctor Coriñaupa. Ya lo llamaremos para cuando se estire el reglamento, y gracias a todos los oyentes. Todos nuestros y a quienes nos han llamado haciendo las preguntas también. Hace un bonito fin de semana para todos ustedes, amigas y amigos. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. El tiempo queda. Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, transmite Radio Latina 990 en tu radio.